La producción preparó esta placa y vamos a ir repasando apellido por apellido, porque me parece que además nos vamos a encontrar con que mientras el mejor de todos, Messi, empieza la curva hacia el otro lado, el resto de la selección de Scaloni sigue la curva ascendente. Para arriba. Fíjense, por ejemplo, Tagliafico. Es cierto, estaba en un equipo en aquel momento histórico, tradicional, como lo es el Ajax. Pero ¿se acuerdan por qué dejó el Ajax? Porque ya no era titular. Claro. Sí. Y él decide irse al Lyon en una liga, es cierto, que es pareja respecto de los Países Bajos, pero un equipo en el cual era protagonista o intentaba ser titular. Marcos Acuña, cuando comenzó la escaloneta, estaba en el Sporting de Lisboa. Sí. Hoy es uno de los referenciales del Sevilla. Montiel todavía jugaba en River. Hoy está siendo parte del equipo campeón de la Europa League. Rodrigo de Paul, pleno absoluto de Scaloni. Recuerdo que en algún momento fue a visitarlo. También Samuel lo fue a ver al Udinese. Tras ello, decanta en el Atlético de Madrid. Pedido expreso del Cholo Simeone. Quizá uno de los grandes asteriscos para tener en cuenta. ¿Desde dónde parte? Desde esa selección que empieza a constituirse como la selección que puede rodear bien a Messi. Bueno, y es una manera, perdón, ya te doy paso, Nacho, una manera en la que el mundo del fútbol empieza a decir, pero pará, ¿quiénes son los que antes eran figuras y no lo podían hacer campeón a Messi y ahora sí lo están llevando a lo más alto? Lo de Paul es fabuloso. La primera vez, el primero que lo ves es Scaloni. En su, creo que segunda temporada, me parece, en el Udinese. El Udinese había arrancado la Liga Italiana con 6 derrotas en los primeros 8 partidos. No le va bien. No le iba bien. Y Scaloni le dice a Sampaoli, empecemos a mirar a De Paul. O sea, imaginen en qué contexto lo detecta. Y bueno, ahí mete una temporada buenísima, tipo top 3 de la Liga. Juega una más en el Udinese y después salta al Atlético de Madrid en el medio del viaje. Ahí se estás contando. Se perdió solo Nahuel Molina Lucero. Claro. 7 partidos de todo el ciclo. O sea, es una pieza clave para Fíjate que Molina también está de abajo, como uno de los que salta desde el Udinese, un equipo que estaba peleando el descenso. Por eso, estaba peleando el no. descenso y salta a un equipo que termina siendo competitivo en la Liga Española. Cuti Romero, ni hablar del Atalanta, vale la aclaración, un gran Atalanta que había constituido, mejor de los últimos, pero da un salto a ser titular en un equipo de Premier League con aspiraciones como el Tottenham. Nico González, de un Stuttgart que estaba en el ascenso. Estaba en el ascenso, ahora se mantuvo la categoría en la Bundesliga, pero estaba en el ascenso de Alemania. Fíjense que pasa a Fiorentina. Joaquín Correa, de Lazio a Inter. Gio Lo Celso, de un Betis que no era protagonista. Es cierto, va al Villarreal, pero en el medio de su venta al Tottenham, siendo parte de la escaloneta, ¿no? Sí, quizás el caso de Lo Celso, en Betis jugaba de 9. Llegó a jugar de 9, era el goleador del equipo. Un poquito más así, un poquito más arriba. Sí. O sea, era, quiero decir, uno de los pocos jugadores que capaz no se asentó en un club y la rompió toda, ¿no? Él me parece, Artur, corregime, él va de Betis al Tottenham y como no tenía participación, tiene una charla con Scaloni donde le dijo, mirá, necesito que juegue. Lamentablemente para él no tuvo su consecuencia en el Mundial porque tuvo una lesión. Pero él se va al Villarreal donde hace tuvo un muy buen desempeño. Justamente porque el Tottenham lo había comprado, en donde también nosotros podemos marcarlo como un crecimiento en su carrera. Fíjense los que vienen ahora. Lisandro Martínez, de Ajax a Manchester United, un salto cualitativo, siendo figura en el Manchester. Sí, titular jugador del mes, hasta la todos lesión. los meses. Nahuel Molina arrancó como un suplente ahí escondido detrás de una posición que no se asentaba nadie. De Udinese y Atlético de Madrid. Bueno, Julián Álvarez de River en aquel, ¿no? En aquel más grande. Al Manchester City. Y lo de Enzo también, que vale la aclaración, ni Enzo Fernández ni McAllister son parte del proceso de nuestro punto de partida. Que es la Copa América del 2022, sino que llegan 6 meses antes del Mundial. Fíjense, de River al Chelsea y en este caso del Brighton directamente al Liverpool de Klopp. Para mí es el resumen perfecto de que la escaloneta, el plantel de la escaloneta, fue acompañando el crecimiento en la selección, la explosión de la selección, y ahora los vamos a encontrar en su curva ascendente en los mejores clubes del mundo. ¿Y sabés que hay una foto, perdón, Nachito, que es esta última, que es la característica de los mediocampistas en la Copa del Mundo? Por ejemplo, ser suplente para Paredes, pero con otra dinámica. Enzo Fernández, ayer lo hablábamos, y la de Alexis McAllister. Este es el salto más exponencial, porque este es el perfil de equipo que hay ahora. ¿No? Digamos, esto es presente y es futuro. A vos te da la posibilidad de seguir apostando con este nivel de futbolistas a un equipo que, insisto, se puede llegar a superar. Creo que estos dos pases con cómo se han sostenido. Bueno, Molina, cuando en la Copa América 2019 Scaloni prueba a cuanto defensor podía por el lateral derecho. Después, en la Copa América 2021, se va sentando este señor y va lidiando en esa titularidad o no con
con Montiel. ¿Quién fue el 4 de la Copa América 2019? ¿Foyt? 2019 se asienta Sarabia, Foyt. no. Claro, arranca Renzo Sarabia. Renzo Sarabia. Renzo Sarabia, que lo vuelve loco en aquel momento, creo que fue Roger Martínez en el partido inaugural el en Salvador de Bahía 0-2 contra con Colombia. Colombia. La pasa muy mal, lo prueba Casco contra Paraguay, la pasa muy mal, Almirón le come la espalda en aquel partido donde Armani. Le tapa el penal a Derlis González y después prueba con Juan Marco Foyt. Ahí es donde se da la posibilidad de Foyt. De hecho, Foyt, del Tottenham al Villarreal, cuando hablabas de Lo Celso me acordaba, porque no tiene mucha continuidad después de que se va Pochettino, empieza a jugar de lateral por la derecha, Foyt, en el paso del Tottenham al Villarreal. La selección lo asienta en ese sector y ahí empieza a tener regularidad en España. Ayer lo escuché en una entrevista de radio al padre de McAllister, al Colorado McAllister, y habló de la elección de Liverpool como algo no caprichoso, más allá de que fue el que más insistió por el pase, sino que terminan decantando porque básicamente quiere ser dirigido por Klopp porque quiere cambiar o agregarle algo a su manera de jugar. Entonces viene de un club donde Brighton juega de otra manera, más posicional, más juego de posición, más ocupar los espacios, más rígido en ese aspecto, y quiere quizás agregarle un poquitito más de velocidad y de jugar un poco más directo. Con lo cual, ya con lo que pasó ayer, que después lo vamos a revisar, más lo que aprendió con De Zerbi, más lo que tiene como capacidad el propio McAllister, me parece que le va a complementar muy bien y le va a entregar a la selección argentina, si esto sale como se planea, quizás un jugador más entero. Sí, esto es una gran los últimos metros de la jornada de ayer. ¿Cómo ocupa los últimos metros del campo? Lo charlamos ayer, Fabi, con Arturo, porque Arturo planteaba que la selección tiene reemplazantes en casi todos los puestos, menos en el de Paul. Y yo me acordé, dije, lo va a dirigir Klopp. Y claro, puede terminar siendo un velocista. Recuerdo una frase de alguien, un exfutbolista ya, pero siempre invita a la reflexión, que es Darío Sitanich. Él dijo una frase muy interesante, que él dice: les recomiendo ya a esta altura de mi carrera a los chicos más jóvenes que elijan técnicos que no elijan clubes. Porque los técnicos les van a ir dando un salto a su carrera, más allá del club, que puede ser una tentación. Obviamente que después está la variable contrato económico, que no la desconocemos, pero en una mirada en este caso, McAllister tenía para elegir, ¿no? Tenía opciones arriba de la mesa para elegir su futuro. Esta lectura o este dato de elijo ir con Klopp es porque me va a aportar un plus. Y para mí tiene que ver esta placa con que la selección argentina no partió desde estrellas. No. Digamos, la selección de Scaloni o la Scaloneta no parte de los mejores en cada puesto. Se fueron construyendo los mejores o uno de los mejores. Y fíjate que este salto en cuanto a los equipos que van llegando cada uno de estos futbolistas, no es que llegan para estacionarse. En todo caso, todos ellos tienen para crecer dentro. A ver, De Paul todavía no es el dueño del Atlético de Madrid, ¿no? No sabemos si algún día lo será, pero digo, lo mismo para Enzo Fernández, para McAllister. Julián Álvarez todavía es suplente en el fabuloso Manchester City. Entonces, uno invita a más allá de Messi, a soñar con que la selección de Scaloni todavía no llegó a su techo. Y es raro pensarlo, que un equipo que haya sido campeón de América, campeón de la finalísima, campeón del mundo... Jugando así encima, ¿no? Jugando de la manera que jugó, por ejemplo, la final... Yo no me animo a decir que ya está en su techo futbolístico. Es que gran parte de estos chicos, cuando lleguen al próximo Mundial, y lo mencionábamos ayer, van a ser muy jóvenes, 25, 26 años, 24 en algunos casos, y no es el pico máximo del futbolista en su edad, en plenitud y demás. Entonces yo creo que es una gran noticia este cambio de paradigma en el seleccionado argentino, porque la selección viene a potenciar a estos chicos que ahora están en grandes clubes, y esos grandes clubes lo que van a hacer es darle más experiencia, más soltura en partidos importantes, decisivos y demás, y eso va a terminar potenciando nuevamente a la selección. Yo creo que Batista no estaba tan equivocado, más allá que después queda retratado porque la realidad se modifica. Pero si vos repasás la última final de la selección argentina, que fue en Brasil, digamos, ese plantel tenía Di María y Higuaín en Real Madrid. Por marcar ya dos saco a Messi por razones obvias, ¿no? Si bien no jugaba Romero, el arquero del Manchester United. O sea, estaba en clubes top. Y si así hacemos una revisión, nos vamos a encontrar con que Mascherano estaba en el Barcelona. Todos en primer nivel, sí. Claro, digamos, era una camada que sí estaba en la vidriera. En todo caso, y bien vale lo que trae Mati, creo que acá hay una atracción muy grande a propósito de la vidriera de la selección, de encontrar una manera de jugar, de los éxitos deportivos que empiezan también a generarle, a que el futbolista se sienta muy cómodo en la selección y muestre quizás su máximo potencial. Después hay, dentro de estos nombres que vos marcaste,
digamos, si uno repasa la carrera de Enzo Fernández, hace 3 años jugaba en Florencio Varela, Claro, o sea, claro. o menos de 3 años, quizás me estoy yendo demasiado atrás, pero bueno, pero en general no estaba tan mal el Checho con su apreciación. No lo pero, marqué como una crítica, sino que quizá... no, pero está bueno como punto de partida porque cambió a favor. Y además, Fabi, quizá aquella generación llegó en su punto alto a aquella final. Claro. Por eso para mí es lo interesante esto de... Tal Fíjate cual. que el proceso llega con los jugadores empezando a aparecer en esos equipos. Y uno se imagina a Enzo Fernández o a McAllister de mínima por 2 temporadas, 3 temporadas en cada uno de esos clubes. Claro, o sea que los va a agarrar la próxima Copa América o la próxima Copa del Mundo en los mejores lugares, en el mejor momento. Porque además, posiblemente se demoró la renovación. Debió ser antes de Rusia, ¿no? O sea, Paredes no debió jugar su primer mundial en Qatar. Paredes posiblemente debió jugarlo en el mundial previo. Es cierto. El tema es que vos fíjate que Mascherano, ¿no? esa línea de futbolistas que ya parecen grandes, lo hacen grandes, entre comillas, los que ya vienen detrás y ya están en lugares de élite. Es que pensemos en el próximo Mundial. Los únicos que podrían estar en duda en cuestión de edad, Otamendi, Di María, en la defensa Messi. Di María y Messi. El Claro, resto el resto tranquilamente todavía. pueden jugar la próxima Copa Obvio, del sí. Mundo y si pensamos más en futuro, el siguiente que ojalá se dé aquí en Argentina. Hay una cosa, porque nosotros observamos el crecimiento a nivel clubes y después está la elección, diálogo mediante con el cuerpo técnico, de algunos futbolistas que no venían siendo titulares, por ejemplo, Dibu Martínez en el Arsenal. Claro, también es un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, Paredes en el PSG. Yo creo que Di María siempre ha tenido una carrera sostenida, pero en algún momento, bueno, él opta por Juventus, en el medio se lesiona. Lo propio, Paulo Dybala, ídolo en la Vecchia Signora, y termina inclinándose, bueno, City Benfica para Otamendi, cuando muchos pensamos que después de partir de la Premier al fútbol de Portugal, en cuanto Pesela en aquel momento, posteriormente Lisandro Martínez esté bien, Otamendi ya no va a formar parte de este proyecto. Y verdaderamente han crecido ellos, Dibu, Otamendi, Dybala, ni hablar, además potenciado por Mou, que lo tiene en una alta consideración. Di María se ha sostenido, de hecho ha mejorado también post-mundial, más allá de lo que puede llegar a ser su futuro, pero incluso aquellos que no tenían demasiada regularidad y decidieron bajar un escalón en pretensiones, también tuvieron su continuidad, ¿no? Se abre ese expediente de, bueno, me voy a Aston Villa, que es menos que el Arsenal, pero es más voy a titular, voy a atajar todos los por partidos. primera Primera vez, vez posibilidad de jugar prioridad de Champions, la perdón. continuidad. Claro. Digamos, el Aston Villa no es un equipo que no es de los denominados grandes, no solo eso, sino que tampoco tenía aspiraciones a Champions, ¿no? Porque vos decís, bueno... No está dentro por ahí- del Big Six. Claro, exactamente, está fuera de allí. Sí, Es que la por primera vez prioridad- titular una sí. temporada en su vida europea con 11 años siendo suplente, ¿no? Claro. Por otro lado. Es que la prioridad de por toda Europa. muchos Y además fue también- la continuidad pensando en el Mundial, porque estábamos tan cerca que terminaron tomando esa determinación únicamente y solo pensando en lo que iba a ser la Copa del Mundo. La cosa Perdón, es que yo Nacho. traigo otra frase además de la de Checho Batista, que en ese momento tenía razón, es una cuestión meramente descriptiva. ¿Se acuerdan cuando Agüero dijo nos van a extrañar? Sí. ¿O van a extrañar a esta generación? Yo sospecho, intuyo, ellos lo explicó justamente en esa entrevista, que él lo decía porque justamente la mayoría de las figuras de la selección estaban en los equipos más importantes de Europa. Y durante casi todo el siglo, las figuras de la selección argentina, por eso mismo nos llama la atención y está bueno el informe de Mati, el salto que pegaron, estábamos mal acostumbrados. En la selección jugaba Tevez, que pasó de un equipo de Manchester a otro y después se fue a la Juventus, campeón de Italia, subcampeón de la Champions. Cucho Cambiaso en Inter, campeón de la Champions. Jugaban Verón y Riquelme, que eran ídolos después de su paso europeo acá en el fútbol argentino. Crespo se paseaba por los clubes más grandes de Europa, el Milan, Chelsea, pero antes necesitó un paso por la Lazio, por el Parma. O sea, de repente nos tocó una generación que no hacía el salto directo a un grande de Europa. No. Como Saviola, como Riquelme, como Aimar, que llegó al Valencia y salió campeón. Entonces, claro, nos hacía un poco de ruido. Che, McAllister se va a ir de Boca al Brighton. Ahora, cuando ellos se asesoran, entienden el proyecto del Brighton, que la idea era justamente contratar talentos sudamericanos jóvenes, McAllister dijo, bueno, juega 20 partidos en Boca, ¿qué va a hacer? Me voy. Y le fue muy bien, pero en su momento era raro. Che, ¿cómo puede ser que el 10 de Boca se vea tentado por un equipo de mitad de tabla de Inglaterra? ¿Se acuerdan esa fue- discusión? Que los tiempos Fue han el cambiado rumor también. en algún momento, ¿no?
¿No? Fue el rumor en algún Sí, momento. que yo creo que también fue cambiando, fue mutando todo y a veces también se eligen, como decía Mati, un poco elegir proyectos, elegir entrenadores, Claro. elegir continuidad, porque la continuidad después puede llegar a hacer que se fijen en vos otro club. Entonces yo creo que va un poco por ahí. La lógica ha cambiado en los últimos años y ya no se dan tanto esas ventas al Real Madrid. En el fútbol argentino suelen siempre tener un paso previo en algún equipo europeo y después, como el caso de Enzo Fernández, que primero fue a Portugal y ahora recién está saltando a la Premier League. Es que ahí vos te peleás contra el mercado brasileño. Si un Vinicius Sí. de Flamengo a Real Madrid, digamos, te da la demostración de que el seguimiento de ese futbolista, el mercado, la competitividad del mercado, le permite a ese scouting sugerir que ese futbolista puede incrustarse bien en el Madrid, puede triunfar, más allá de que obviamente hay un proceso de adaptación mediante, o Rodrigo del Santos también pegando el salto al Real Madrid. Cuando tienen 15 años. Claro, O sea, no es, exacto, a los son 17, adolescentes. no debutaron en primera, no, no. Exactamente. Sí, para bueno. hacer muy ya jóvenes. algo de inferiores y Lo que el pasa es que debut en respecto de los primera. jóvenes, quizá ahora el escalón del cual partan los sub-20 europeos sea de un lugar más alto. Y sí. ¿No? Digo, si hacemos este mismo ejercicio, ojalá dentro de algunos años, también con los mismos títulos y demás, posiblemente digamos, Garnacho, ¿dónde arrancó? No, arrancó Sí. en el Manchester United. Claro. ¿no? Nico Como Paz en el Real Buonanotte, Madrid. no arrancó en la selección estando en Rosario Central, ya estaba jugando Obvio. Premier League y así podemos ir cada uno de los apellidos. Me parece que ahí se va a dar un salto en cuanto al punto de partida para con el sí, que eso lleguen va. a la selección. Hay una cosa que me marcaba una persona que está en la organización de eventos, que me decía, Arturo, se ha modificado el foco que anteriormente en cualquier cancha de cualquier país, aún en China, era la bandera de Brasil. Hoy la bandera de Argentina, Sí. más allá de los 7 sponsors, de cómo la AFA, ¿no?, ha sacado Sí, 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 provecho ahora sí. económico de todo este momento. Esa es una virtud Digo, del AFA, digamos. claro, independientemente tal cual. de todo lo demás. Sí, sí, sin obvio. dudas, sin dudas, y hay que reconocerlo. Pero digo, hoy la bandera argentina, las letras chinas de los apellidos y el 10 de Messi, Messi se dice empieza a en chino. reemplazar lo que a mediados de los 90, Copa del Mundo mediante para Brasil, era justamente la selección de ese país. Y me decía, vos fijate que empieza a conocerse mucho más el salto a un club grande del Big Six de la Premier, Sí, por sí, ejemplo, sí, de sí. futbolistas argentinos que de futbolistas brasileños. Ni hablar, a ver, hablamos de Fred, de Casemiro, ni hablar de todos los brasileños, Fernandinho que ha pasado por el Manchester City y la Sí, cantidad pero es una de... generación anterior. Claro, es una generación anterior. Porque Casemiro Entonces, estuvo 10 años en el Real Madrid. exactamente, hoy empieza a modificarse por lo menos de cómo te ven. Antes era Brasil, hablando siempre de Sudamérica, y creo que la bandera de Conmebol, Sí, con los sí. títulos que se ha logrado a nivel Mostrándole, ¿no? sudamericano, Hermoso, juveniles esa bandera y en fabulosa. mayores, creo que nos enorgullece a todo el continente, pero me parece que hay un cambio de paradigma, ¿no? Por lo menos en estos detalles de dónde está la bandera Es que, argentina hoy a Artur, nivel internacional. Está muy buena esa figura. Yo creo que cualquier federación que tenga un Messi, digamos, un jugador de esa naturaleza, tiene que alrededor de eso poder aprovecharse. Desde lo deportivo ni hablar. Si hablamos de que antes había futbolistas, ninguno solapaba a Messi, pero Di María y Higuaín jugaban en el Real Madrid, en la misma liga que jugaba Messi. Posiblemente con este movimiento que estamos observando, cuando Messi tuvo que ser parte de la renovación o cara de la renovación de los que venían atrás, Udinese-Atalanta no compite No, con lo que claro. estamos hablando. Entonces, creo que ese es el gran rasgo de inteligencia de Scaloni, armar un grupo que lo integre y que al mismo tiempo esa integración genere potencial para el resto. A partir de eso vos tenés una figura emblemática que llama a todos los mercados, llama a esta gira, llama a los sponsors, se administra bien, se goza de buena salud y se arma un ecosistema que te posiciona hoy en un lugar muy, muy arriba, Sí, ¿no? con un agregado, Fabi, que me parece que en todo caso vale el reconocimiento. No es que Messi está debutando en la selección argentina. No. O sea, la AFA recién lo pudo explotar. Le cambió el Exacto. entorno. La AFA recién lo pudo explotar, te diría, en los últimos 3 o 4 años. Sí. Y no va de la mano con el éxito, porque al fin y al cabo llegar a una final del Mundial en 2014 era también ser exitoso. Ahí hubo algo que falló, porque de la selección argentina en China con 7 sponsors a 2016, no te hablo 92, Sí, 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 2016, Sí, que implosionó no todo. teniendo para pagar el hotel en la Copa América Centenario,
teniendo que poner un dirigente su tarjeta como aval para poder pagar el alojamiento de la selección argentina. Y lo viviste de cerca en aquel momento. Entonces Mati. hay un salto exponencial, digamos, ¿no? Sí. Digamos, de 7 sponsors en el mercado asiático a no poder pagar el alojamiento de la selección argentina con Messi, con Agüero, digamos, y con Sí, todas sí, esas estaban figuras. todos. Me Sí, sí, apena un ahí- poco que Perdón, llegue en Male. este momento también. Ya Perdón, en el se fin me de su ocurrió carrera. algo que Claro. también averigüé y que me contaban, que me decían, fíjate que cuando muere Grondona, se hablaba del vacío en FIFA. Digamos, hoy, hablando de dirigentes, ¿cómo está posicionado, por ejemplo, Luciano Nakis? Digo, Sí. aparecen todas las fotos de lo que significa para muchos la rosca de cara a la Copa del Mundo 2030 y lo que significa también empezar a trasladar las inquietudes de AFA directamente a FIFA. Y la visita y esta cuestión ya de argentinización de Gianni Infantino. Sí, la ¿no? camiseta de Barracas, el video, creo mete que, gol, sí, digamos, obvio. eso se da hoy de una manera natural. La relación hace un par de años de AFA con Conmebol, que hoy es totalmente opuesta. Bueno, la y esto carta se dio de- durante la Copa del Mundo, no después. No. Durante la Copa del Mundo lo hemos vivido, Fabi. El stand que tenía en el centro de Doha Conmebol era relacionado íntimamente con Argentina. Y esto Es que- también se ha construido. Es que es el único, a ver, digamos, Messi también en eso es el más grande de todos los tiempos. Porque pudo perdurar. O sea, ¿qué gran figura hoy a nivel mundial concita la atención de Messi en el fútbol? No hay. Bueno, 17 años del debut con la selección Pero mayor. Hoy, no hay. 17 A ver, años. salís Una campeón del locura. mundo. Digamos, hay un montón de cosas que pasan que a veces no te pasan y que esta vez ocurrió. Esta vez los planetas sí se alinearon para todo. Entonces yo creo que Infantino, digamos, lo que menos tiene es ser sonso, digamos. de Él sonso. sabe No tiene que pelo de sonso que su gran tampoco. figura para poder seguir, digamos, generando determinadas situaciones. La gran figura está en Argentina todavía. ¿Sí? Yo no sé cómo va a resultar el tema Inter de Miami porque, digamos, sale de ese foco. Pensemos que Europa, para bien o para mal, elige calendarios, elige fechas de traspaso, digamos, vos vivís el calendario europeo siendo Marca sudamericano. Entonces, Messi se corre un poco de eso. Ahora, no sé si alcanzará para el 2030, porque no lo vas a tener, pero evidentemente esa figura es la única que se mantuvo. Ningún otro país la concita, ni Cristiano la pudo mantener, Brasil era Neymar y no está, o no está en el nivel que tiene que estar. En las grandes selecciones no hay una figura de esa naturaleza, Alemania no la tiene, España no la tiene, Francia... Mbappé será, ¿no? Francia. Sí, Francia. Es el único que Sí, puede hoy pelearte Francia nada eso más. Sí, a futuro. Pero Haaland, encima- porque ni siquiera Haaland desde una potencia. Es que es ¿no? Yo noruego, recién claro, decía tal que me cual. apenaba un poco, porque que es Messi noruego, es una trabajó gran muchísimo noticia. Noruego, para que la desafortunadamente, selección para- argentina tenga para ese eso. lugar y llega el reconocimiento en el final de su historia como futbolista. No quiero retirarlo ni mucho menos, por supuesto, pero sabemos que de aquí en adelante va a vivir sus últimos años como futbolista en la selección y en su equipo, que ahora va a ser el Inter de Miami. Entonces me apena un poco porque él siempre llevó la bandera argentina y que se termine dando ahora cuando falta tan poco. Yo siento que, bueno, para él le queda la sensación de, bueno, de tanto trabajo, ahora puede disfrutar lo cosechado y lo que se ha ganado en el último tiempo. Pero desde este lado, ¿cuánto tiempo perdimos en aprovechar también esa cuota? Que Messi se sintiera así de cómodo en el seleccionado, más allá de lo futbolístico, que Sí. también tenía muy buenos compañeros en su momento. En el 2014 todos te hablan de cómo Bueno, se llevaba porque- con sus Lamentablemente compañeros. porque porque y no eso- demás. ganó. O sea, No, pero también, No, también pero hay no lo algo, me parece, aprovechó mucho tiempo la selección argentina. Eso ni hablar, pero también hay algo que es interesante, sin caer en la mala praxis de buscar el heredero de No, Messi, ¿no? Pero eso sabemos que no va a poder ocurrir, que va a ser inevitable, pero sabemos que no puede ser así. Ahora, también es cierto que la presencia de Messi nos le quitó brillo a otros mega cracks. O sea, si no hubiese existido, si Messi hubiese decidido jugar para España, Sí, Di María o sería- Agüero sí. hubiesen sido nuestro Messi. Sí. O Tevez en algún momento, o Higuaín en algún momento. Lo que me parece que ahora no debe pasar, insisto, con esto de la mala praxis, es agregarle brillo exagerado a quienes vengan detrás. Claro. O sea, posiblemente sea más fácil encontrar una cara para esto del marketing que un reemplazo. O sea, no hay duda que va a ser muy difícil reemplazar a Messi. Va a ser más fácil encontrar una cara que la reemplace, porque en algún momento vamos a decir, y bueno, ¿y quién es ahora la cara de la selección argentina? Y por ahí sea
McAllister o Garnacho, Sí, claro. o sea, Sí, eso o va a los ser tres más juntos. sencillo. ¿Sabés qué ¿no? pasó con Dybala en algún momento? Dybala. Y esto... Se lo autoimpuso como ahora es Dybala. ¿Te acordás de la que Pero ya... Una promo de la es camiseta, una ¿no? camiseta una muy promo, grande. yo me acuerdo de haber Claro. estado en el Que después no lo predio. convocaron. Y era, ¿Cómo era? era ¿Cómo era? ¿Me la buscarlo a él, recordás? era Dybala en el centro de la Y escena. si no van a Dybala tener Icardi. que ser Dybala varios. Icardi. En algún momento La Dybala imagen por Icardi. ahí van a tener que ser varios para ocupar Sí. ese lugar, porque es muy grande la camiseta que va a dejar para que otro futbolista se la ponga y ocupe el lugar de líder que ocupaba Messi en el seleccionado argentino. Por ahí será una nueva generación, parte de estos chicos que estamos viendo y otros que aparezcan en el camino y se terminen luciendo. Pero una imagen, bueno, también ha pasado cuando Maradona dejó de estar en el seleccionado argentino. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ocupar ese lugar? Es una historia que ya vivimos y que tenemos que esperar para ver qué sucede.